Al principio fue un susurro. Un murmullo que se confundía con el viento entre las ramas secas, con el crujir de la tierra reseca bajo los pies. Noé lo escuchaba cada amanecer, justo antes de que el sol tocara el horizonte, como si algo más antiguo que el tiempo despertara con el calor. Pensó que era un sueño, un eco de su propia ansiedad. Pero la voz se repetía, cada vez más clara, cada vez más exigente. Constrúyela, decía. Hazla según el patrón que te mostraré. O todo se hundirá. Al principio Noé se negó. Rezaba. Ayunaba. Se aislaba de sus vecinos. Su esposa, Naamá, lo observaba en silencio, como quien mira a un enfermo que aún no sabe que lo está. Sus hijos lo confrontaban. Padre, has cambiado. Apenas comes. Hablas solo. Te tiembla la mano cuando trabajas la madera. Pero Noé no los escuchaba. Solo escuchaba la voz. Cada noche tenía visiones. En ellas, veía un cielo negro sin estrellas, atravesado por grietas que brillaban con un fuego azul. Veía bestias de ojos múltiples ahogándose en un mar de carne. Veía un mundo sin tiempo, donde las montañas lloraban sangre y los ríos arrastraban cadáveres de hombres y animales fusionados, deformes. En el centro de todo, una figura colosal se alzaba desde el abismo. No tenía forma definida, pero su mirada era innegable. Y esa mirada era Dios. Una madrugada, despertó con el rostro cubierto de barro seco. Había caminado dormido hasta las afueras del pueblo. Frente a él, la tierra se había resquebrajado sola, como si algo invisible hubiera arañado la superficie. En el centro del hoyo, un fémur gigantesco y negro emergía. Palpitaba, como si aún estuviera vivo. Fue entonces que Noé comenzó la construcción del arca. Las maderas parecían buscarlo solas. Árboles sanos caían en medio de tormentas repentinas. Cada vez que tocaba una pieza de cedro, sentía un calor en la palma, como si esa madera lo reconociera. Los animales comenzaron a comportarse de forma extraña. Pájaros que nunca habían volado juntos comenzaron a reunirse en su campo. Algunos animales llegaban cojeando, sangrando, como si escaparan de algo. De algún lugar al sur llegaban rebaños enteros, guiados por un instinto que ni el mismo Noé comprendía. El pueblo murmuraba. Algunos creían que Noé se había vuelto loco. Otros pensaban que era un brujo. Nadie lo confrontaba directamente, pero todos lo observaban con una mezcla de miedo y desprecio. Su familia empezó a distanciarse. Cam, el mayor, comenzó a beber. Sem se encerraba a rezar. Jafet simplemente se alejaba, pasaba más tiempo con los animales que con los humanos. Una noche, Naamá intentó convencerlo de detenerse. Le suplicó que se detuviera. Que no había señales reales de castigo, que no podía destruir la vida que habían construido por un murmullo del viento. Noé, con la mirada perdida en el cielo, le respondió, no es castigo, mujer. Es renovación. El mundo está podrido. Lo van a desatar. No lo entiendes. Nadie lo entiende. Ella le preguntó qué era lo que se iba a desatar. Él no supo decirlo. Solo sabía que venía del cielo. O quizás de debajo de la tierra. Que tenía dientes y hambre y que, si no hacía lo que le ordenaban, se lo tragaría todo. Esa misma noche, llovió por primera vez en meses.
Pero el agua no era clara. Era espesa, tibia y tenía olor a óxido. Noé miró al cielo. Y escuchó la voz, más clara que nunca: ya viene. Termina el arca. Y no mires atrás. La lluvia cesó con el amanecer, pero el olor permaneció. A hierro. A podredumbre. Las gotas dejaban un residuo viscoso en las hojas, en los techos, en la piel. La gente del pueblo lo llamaba agua maldita, y se alejaban del terreno de Noé como si allí hubiese brotado una plaga. Él no les respondía. Solo trabajaba, incansable, con ojos hundidos y las manos en carne viva por tanto tallar. El arca crecía como un tumor en el valle. Oscura. Sin ventanas. Una monstruosidad de madera que no parecía construida, sino nacida. Nadie más la tocaba salvo Noé. Sus hijos se limitaban a mirar desde la distancia. Las pocas veces que intentaban ayudar, Noé murmuraba en lenguas que nadie comprendía y les quitaba las herramientas. El diseño es sagrado, decía. No debe alterarse. Me lo muestran cada noche. Lo que veía en sus sueños se había vuelto más violento. Un mundo sumergido donde humanos eran arrastrados por raíces vivas, donde sus gritos se convertían en espuma y sus cuerpos, en parte del agua misma. Veía criaturas que no nadaban ni caminaban, sino que se arrastraban por el firmamento. Estaban esperando algo. Algo que estaba dentro del arca. Y entonces llegaron los animales. Pero no como los cuentos dicen. Venían en silencio. Algunos, como en trance. Otros, mutilados. Un par de lobos apareció con los ojos arrancados. Un ciervo llegó con astas deforme que parecían dedos. Las aves no volaban, caminaban torpemente. Algunos animales se atacaban entre ellos al llegar, como si el instinto se hubiera quebrado. Un cordero blanco fue devorado por su propia madre. Noé no intervenía. Solo observaba. Tomaba nota. A veces sonreía. Sem fue el primero en hablar: Padre, esto no está bien. No son los animales de Dios. Son otros. Noé lo miró como si no lo reconociera. Dios crea lo que necesita. Y lo que necesita es carne. La primera muerte ocurrió al anochecer. Uno de los trabajadores del pueblo, un joven llamado Lamec, había regresado en secreto para robar madera del arca. Cuando lo encontraron, estaba colgado de uno de los mástiles, empalado con ramas que parecían haber crecido desde adentro de la nave. Sus ojos habían sido reemplazados por piedras. Su lengua, ausente. Y la palabra inocente escrita en su pecho con marcas de fuego. Naamá quería irse. Cam también. Pero Noé no permitía que nadie se alejara más de un día. Decía que si salían, serían devorados por lo que acecha en la lluvia. Nadie le creía, hasta que desaparecieron 3 niños del pueblo, y el cielo empezó a llorar otra vez. Una madrugada, Jafet vio algo que no pudo olvidar. Se había levantado a orinar cuando escuchó un sonido proveniente del arca. Un lamento. Un chillido húmedo, animal y humano al mismo tiempo. Se acercó y miró a través de una rendija. Dentro, vio sombras. Grandes. Demasiadas. Más de las que habían entrado. Un bulto se movía bajo la madera, palpitando, como si el arca estuviera preñada.
y entonces, algo se pegó al otro lado de la rendija. Un ojo. No de animal. Ni de humano. Sino de algo que observa sin párpados, sin parpadear, sin compasión. Jafet no habló por días. Los sacrificios comenzaron como rituales. Noé decía que el equilibrio era necesario. Que los animales no podían viajar completos. Algunos debían ser ofrecidos. Lo dijo con palabras dulces, como si hablara de sembrar. Cada semana degollaba 2. Siempre los más jóvenes. Siempre al amanecer. La sangre era recogida en cántaros y vertida sobre la quilla del arca. Afirmaba que eso sellaba la estructura, que la mantenía a salvo. Un día, el cordero no fue suficiente. Una niña apareció entre los animales. Tenía los ojos cerrados, como si durmiera, pero su piel estaba cubierta de marcas en espiral. Nadie supo de dónde vino. Nadie la reclamó. No hablaba. Solo miraba a Noé como si lo conociera. Él la tomó de la mano y la llevó dentro del arca. La puerta se cerró sola detrás de ellos. Esa noche, los gritos se escucharon hasta el pueblo. A la mañana siguiente, la lluvia regresó. El cielo estaba completamente negro, sin nubes. Llovía sin origen visible. El agua quemaba. Y del bosque comenzaron a salir los animales, en pares, en tríos, en grupos informes. Algunos ya no eran reconocibles. Había criaturas con plumas y escamas, hocicos fusionados, bocas múltiples, cuerpos que goteaban barro y humo. Naamá se arrodilló y lloró. Cam maldijo a su padre. Sem rezó. Jafet solo miró al cielo. Y Noé, con las manos en alto, gritó en la lengua que solo él conocía: ya vienen. Ya despiertan. El arca está viva, y pronto será su vientre. Oh, Elohim, tú que fuiste y serás, concédeme la carne del inocente para sellar tu pacto. La lluvia no se detuvo. El mundo fue sepultado bajo un océano sin fondo. No fue un diluvio, fue una anulación. Las montañas desaparecieron sin ofrecer resistencia. Los árboles no flotaron, fueron absorbidos por el agua como si ésta los reconociera y reclamara. Las ciudades quedaron en silencio, tragadas por una marea espesa que no tenía espuma ni fin. El arca flotó. Noé, en la cima de su monstruosa creación, no celebró. Solo observaba. Sus labios se movían sin emitir sonido, repitiendo oraciones cuya melodía no era humana. La estructura crujía, como si protestara por llevar lo que llevaba. Y por dentro, los sobrevivientes comenzaron a mutar. Los animales no eran los mismos. A los pocos días, el interior del arca empezó a oler a hueso cocido, a grasa caliente. Algunos animales murieron espontáneamente, sin heridas. Otros, se disolvían en charcos gelatinosos. Pero cada vez que uno moría, otro tomaba su lugar, surgido de los rincones más oscuros de la nave. Uno de ellos, un ave sin pico ni plumas, comenzó a imitar la voz de los hijos de Noé. Repetía frases sueltas en medio de la noche. Una vez, dijo: «Madre, tengo hambre». Con la voz exacta de Sem. Cam intentó matarla. No pudo. Cuando clavó el cuchillo, la criatura se deshizo como humo. Al día siguiente, había 3 más. En la bodega inferior, la madera sudaba.
literalmente. Jafet descubrió que el suelo de ciertos compartimentos estaba húmedo con una sustancia espesa, blanca, con olor a leche agria. Parecía emanar de las paredes. Una vez, al tocarla, vio imágenes, un valle de cadáveres sonrientes, un ojo colosal flotando sobre un mar invertido, su madre sin rostro cantándole de niño. Vomitó sangre durante 3 días. Naamá dejó de comer. Se sentaba frente a la ventana sellada y hablaba con alguien del otro lado, aunque allí solo había agua. Dice que no debimos subir, repetía. Dice que hay otro arca, más abajo, más antigua, y que está por emerger. Noé no intervenía. Solo escribía. Cada día, un nuevo rollo. Dibujos circulares, patrones que no se repetían, nombres que no se podían pronunciar. A veces, los copiaba sobre su piel con tinta hecha de sangre coagulada y ceniza. Cuando Sem le preguntó por qué lo hacía, Noé respondió, para que lo recuerde que yo soy su profeta. Y no me trague cuando despierte del todo. Un mes pasó. Nadie lo notó. No había día ni noche. Solo una penumbra interminable, una cúpula de agua negra sobre el mundo. Los relojes dejaron de funcionar. El sol no ardía. Y el tiempo comenzó a plegarse, a veces, despertaban con heridas que no tenían al dormir. O con los pies sucios de barro, aunque no habían salido del camarote. Jafet encontró una carta escrita con su letra, dirigida a un hijo que aún no existía. Cam soñó con su muerte 5 veces, y en cada versión era diferente: ahorcado, crucificado, devorado por su padre. Los animales empezaron a hablar. No con palabras, sino con intención. Cuando uno miraba a un lobo, sentía pena. Cuando pasaba junto a las ratas, tenía visiones de guerra. Una cabra se acercó a Naamá y frotó su cabeza contra su vientre. Al día siguiente, ella comenzó a sangrar. No estaba embarazada. Una noche, el piso del arca se abrió. No por accidente. Como si la estructura se hubiera agrietado voluntariamente. Del agujero emergió algo. Noé bajó primero. Dijo que le habían hablado desde el fondo del agua. Nadie lo siguió, hasta que Cam lo hizo. Regresó con los ojos completamente blancos y la lengua hinchada como una raíz. No hablaba. Solo jadeaba. Sem intentó purificarlo con aceite y oración, pero Cam le escupió una mezcla de agua y larvas. Lo encerraron. Jafet propuso matarlo. Noé dijo, no. Aún lo necesitan. Él es el puente. Naamá gritó. Intentó empujar a Noé al mar. Él la abrazó y le susurró algo al oído. Ella se durmió. No despertó. La cuarentena se volvió completa. Nadie salía de su camarote. Solo Noé recorría la nave, tocando las paredes como si fueran piel viva. Algunas puertas comenzaron a sellarse por sí solas. En la cocina, la comida se transformó en cosas que no podían nombrar: frutas con dientes, panes con ojos, agua que lloraba. Una noche, la arca habló. No con voz, sino con vibraciones. Un rugido bajo que venía desde la madera, como si el arca estuviera dando a luz a algo dentro de ella. Y entonces, se escuchó un crujido lejano. No del arca. Del cielo. Algo más grande que la tormenta se estaba acercando. Noé cayó de rodillas. Lloraba de emoción.
Ya viene, ya viene. El mar dará paso al puente. El puente abrirá el sello. El sello, el sello. Sus hijos lo miraban como a un loco. Pero cuando el agua comenzó a subir dentro del arca, no por filtración, sino por designio, todos supieron que no era locura. Era profecía. El agua dentro del arca no paraba de subir. Pero no era agua del exterior. Esta era más espesa, con un color verde oscuro que palpitaba en la penumbra. Subía desde el suelo como si el corazón de la nave la bombease. Y traía consigo cosas. Pedazos de animales. Trozos de madera convertidos en carne. Ojos sin cuerpo que flotaban como burbujas. En uno de ellos, Jafet creyó ver su propio rostro, sonriéndole con dientes nuevos. El arca ya no crujía. Respiraba. Cam se volvió parte de ella. Después de semanas encerrado, su cuerpo había cambiado. No necesitaba comer. Su piel se endureció como la corteza de un árbol ahogado. Cuando Noé lo visitaba, hablaban sin hablar. Solo se miraban. A veces Noé escribía con sangre en las paredes de su celda. Frases que no tenían traducción, pero que hacían llorar a Naamá cada vez que las veía. Cuando se alce la luna negra, las puertas se abrirán desde dentro. El agua fue la excusa. El juicio es la carne. El primer pacto no fue con Dios, sino con lo que vino antes de él. Naamá dejó de hablar y empezó a escribir con las uñas en su piel. Círculos, cruces invertidas, símbolos con espinas. Una noche, se arrojó al fondo de la bodega inundada. No murió. Flotó. Y su cuerpo comenzó a iluminarse desde dentro. Durante 3 noches, todos la escucharon reír bajo el agua, en la oscuridad. Noé decía que estaba aprendiendo a respirar en el mundo que vendría. Sem, aferrado aún a su fe, intentó incendiar el arca. Preparó un ritual. Usó aceite, sal, ceniza. Rezó. Gritó nombres sagrados. Pero cuando arrojó la antorcha, el fuego fue absorbido por la madera como si la estructura lo bebiera. Y luego, una voz surgió del techo: no se puede quemar lo que nunca fue hecho por hombres. Después de eso, Sem dejó de dormir. Se arrancó los párpados. Decía que Dios estaba muerto. Que el nuevo amo ya estaba ascendiendo por la quilla, desde las entrañas del agua infinita. Que el arca no iba a salvar a la humanidad, sino a incubarla. Y entonces, llegó el silencio. La lluvia cesó. La superficie del mar era completamente lisa, como un espejo de obsidiana. El cielo estaba rojo. No había nubes. Solo un sol negro, redondo, inmóvil. El arca se detuvo. No se mecía. No avanzaba. Solo flotaba. Como si hubiese llegado a destino. Noé reunió a sus hijos. Solo Jafet y Sem podían aún caminar. Cam había desaparecido dentro de las paredes. Naamá flotaba en la bodega, ya sin piel, pero con una sonrisa casi celestial. El resto de los animales se había disuelto, absorbido por la estructura. En los compartimentos del fondo, algo palpitaba. No tenía forma, ni límites. Solo pulsaba con el ritmo de un corazón ajeno al tiempo. Noé les habló con voz tranquila: el juicio ha llegado. Pero no es castigo. Es transformación.
El mundo fue una placenta. El diluvio, el parto. Y nosotros, los parásitos que lo habitaban. Pero ahora se abre el ojo. La quilla se abrió. Como una herida. Como un parto. Y de ella emergió una criatura que no podía medirse ni describirse. Era líquida y sólida, luz y sombra, ave y abismo. Tenía bocas en las alas, alas en las piernas, piernas dentro de sus ojos. El aire vibró con un canto que nadie podía escuchar, pero todos sentían en los huesos. Uno a uno, los hijos de Noé cayeron de rodillas. No por fe. Por rendición. Jafet lloró sangre. Se enrió hasta que su lengua se rompió. Naamá emergió del agua y se abrazó a la criatura, que la aceptó como una célula madre. Cam surgió del suelo como parte del arca misma, con ramas por brazos y gusanos por dientes. Noé, por fin, cerró sus ojos y dijo: esto no es el fin del mundo. Es el fin del lenguaje. El inicio de la forma original. Y el mar se abrió. No hacia abajo, sino hacia otro lugar. Una grieta vertical que dividía la realidad como una página. La criatura se deslizó por ella, llevando el arca con sus muertos, sus vivos, sus convertidos. Noé fue el último en desaparecer. Sus palabras finales fueron: nosotros no fuimos salvados. Fuimos sembrados. Y entonces, se hizo el silencio. Un silencio sin tiempo, sin ecos. El arca ya no flotaba. Se hundía sin hundirse, en un espacio sin profundidad, en un mar sin superficie. Había cruzado el umbral. El ojo se cerró. Y en ese momento, la nueva tierra fue revelada. No era fértil. No era seca. No era. Era algo distinto. Una vastedad sin sol ni luna, donde el suelo palpitaba como un vientre. Donde el cielo no era cielo, sino membrana. Todo era blando. Tibio. Inquieto. Como si el mundo mismo estuviera respirando, esperando que sus nuevos habitantes lo penetraran, lo moldearan, lo fecundaran. Noé fue el primero en pisarla. Sus pies se hundieron. La tierra lo aceptó como semilla. Sus hijos lo siguieron. Uno a uno, se fundieron con la carne del mundo. Naamá se disolvió en una columna de luz que brotó de una grieta. Cam se multiplicó. Jafet caminó hacia el horizonte y nunca se detuvo. Sem fue el único que resistió. Se arrancó el corazón. Lo ofreció al vacío. Pero el vacío ya no tenía hambre. Nacieron nuevas criaturas. No como animales. No como hombres. Eran recuerdos de lo que fueron. Figuras con piel de palabras, ojos que no parpadeaban, bocas que exhalaban fuego líquido. No hablaban. Soñaban. Y el mundo soñaba con ellos. Miles de años pasaron en segundos. O viceversa. Y entonces, una voz volvió a resonar. No desde el cielo. Desde el núcleo. Multiplicaos. Expandíos. Pero no conquistéis. Ya no hay dominio, ni nombre, ni pecado. Hay función. Hay diseño. Hay ciclo. El nuevo mundo no necesitaba profetas. No necesitaba ley. Solo necesitaba forma. Y así, la humanidad fue olvidada.
convertida en rumor. En algunos lugares del universo, aún se cuenta la historia de un planeta ahogado. De un arca que no llevó esperanza, sino una semilla prohibida. De un hombre que creyó en un Dios, y encontró algo más antiguo. Y de una tierra prometida, que jamás fue hecha para nosotros.